Muy bien, vamos nos toca dar el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Como me hicieron algunas preguntas hace 2 domingos, quiero ubicarnos. Estamos hablando del Nuevo Testamento, 27 libros, 39 libros del Antiguo Testamento. La carta de los Corintios son dos y son una de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Esto digo a manera de repaso general, porque me pasó que me hicieron algunas cuantas preguntas, 2 domingos, y bueno, viene bien. También te quiero repasar dónde estamos geográficamente, dónde queda Corinto. Estamos hablando de las primeras iglesias en Europa, porque este, digamos que el cristianismo arranca en lo que sería Judeo-Samaria, todo allí, pero luego empiezan los viajes misioneros del apóstol Pablo, y se empiezan a fundar, a plantar, como se usa mucho, plantar iglesias en Europa. Ahí empieza el cristianismo a moverse. Estamos en el siglo I, estamos bajo el Imperio Romano, cosa que facilitó. En este momento todavía no hay persecuciones contra los cristianos, hay libertad, cierta libertad de culto. Eh, el Imperio Romano en su paz aseguró bastante seguridad en los caminos y en los mares, y todo eso facilitó la expansión casualmente, entre comillas, ¿no? Fue todo armado por el Señor. Así facilitó la expansión del cristianismo en aquel entonces, en el siglo I, ¿no? Acá estamos más o menos en la década del 50, 50 y pico, años 50 y pico, eh, y 50 y pico después de Cristo, ¿no? 50 y pico después de Cristo. Y los capítulos anteriores venían hablando, los dos capítulos anteriores, 8 y 9, venían hablando, Pablo venía hablando en esta carta, venía hablando de la preparación de una ofrenda a la iglesia, a la congregación, a la iglesia de Jerusalén. Eh, por varios motivos, por las necesidades económicas que había allí, y también por una necesidad de buscar unificar el cristianismo, que no sea más, no sé, que no se hable más de judío por un lado y gentiles por el otro, que que es un tema muy urticante, muy complejo todavía. Eh, Había grupos judíos que se convertían, pero querían imponer las costumbres, las ceremonias judías en el cristianismo. Según William Berkeley, es uno de los comentaristas más agradables que se puede leer del Nuevo Testamento, un comentarista escocés, él decía que esta carta, que tiene que ver con una defensa del ministerio de Pablo, es una carta apologética de defensa del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque había falsos maestros, perversos, malvados, que desprestigiaban a Pablo. Lo desprestigiaban porque decían que no tenía buena retórica. En una época era muy importante la retórica en, en esta cultura greco-romana, donde había estaban los sofistas que enseñaban mucha filosofía, que enseñaban retórica. Retórica es el arte de hablar. El arte de hablar era muy importante en esta época, al punto que había escuelas de retórica por la cual una persona podía ser o abogado o funcionario público del Imperio Romano, que tenía una burocracia administrativa muy importante, ¿no? San Agustín fue maestro de retórica, pero decían que Pablo no tenía esa capacidad de expresión, no tenía esa retórica, porque obviamente Pablo era un hombre mucho más honesto y hablaba más,
este, eh, como tiene que decir las cosas, no buscar captar las emociones. También se criticaba a Pablo que era un hombre pobre, que era un hombre demasiado humilde, y eso lo desprestigiaba, porque según estos falsos maestros, como una especie, como una especie de perdedor. Lo mismo era una persona que había sido muy maltratada, había estado en prisión, había sido castigada, casi pierde la vida en distintos lugares, en Éfeso, en Tesalónica, en varios lugares, defendiendo la palabra de Dios. Y eso también lo mostraban como un perdedor. Pablo defiende todo eso y es muy firme en todo esto. Y, y es muy firme eh, contra estos falsos maestros, eh, que habían captado la atención de las iglesias o la iglesia de Corinto o de Acaya, porque se extendían, habían varias congregaciones en la península, lo que es el Peloponeso o Acaya. Eh, una de las críticas también que se le hace, lo vamos a ver, es que Pablo es muy duro en las cartas, pero cuando vienen personalmente es muy blando. Y entonces hablan de una dualidad, de falta de honestidad. eh, las críticas eran muy duras para el apóstol Pablo. Esto nos lleva también al punto que si Jesús murió por el año 33, más o menos, ¿no? Y estamos hablando del año 50 y pico, este, aquello de que se hablaba de la primera, de la iglesia primitiva, todo lo que era, que compartían, que eran todos, que hay que volver a la iglesia primitiva, todo eso duró muy poco, ya esto lo hemos hablado, ¿no? Este, duró muy poco, ya en el siglo, estamos hablando de veintipocos años y ya había conflictos, había conflictos. La iglesia de Corinto es una iglesia conflictiva, como todas las iglesias, por donde hay seres humanos hay conflictos. Nos viene bien para sentirnos en ese sentido bien, ¿no? El problema hay en todos lados, donde hay iglesias, donde hay gente, siempre hay problemas, ¿no? Siempre hubo, además siempre hubo. Y vamos al texto y vamos a empezar a analizar el texto. Eh, yo voy a leer en mi Biblia, yo arranco por la Reina Valera del 60. Acá tenemos en la pantalla la nueva traducción viviente. Dice así en la Reina Valera: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, porque esas eran las críticas que se le decía. Él cuando está presente es muy flojo, más ausente, o sea, cuando enviaba cartas, soy osado para con vosotros. Ruego pues, este es el versículo 1. Vamos a analizar el versículo 1. Eh, él perfectamente, si bien esta carta, por ejemplo, el capítulo 8 y 9, él es bastante suave, esta parte de la carta, esa parte de la carta, porque más que nada estaba estimulando y animando a la ofrenda a la iglesia el tema era otro. Pero ahora acá el tema cambia totalmente y se pone firme debido a toda esa influencia que ha habido de los falsos maestros y que han inquietado este, a la gente de Corinto y ha puesto a gente en contra de él. Entonces Pablo este, menciona, dice, les ruego. Y entonces la Reina Valera dice, eh, por la mansedumbre, la mansedumbre y ternura de Cristo. La mansedumbre es un tema que lo vemos mucho en los textos bíblicos, que tiene que ser una característica de los cristianos. Al punto que las bienaventuranzas, dice bienaventurados los mansos, y las bienaventuranzas, en realidad,
está hablando de las características que tiene que tener un cristiano. No, no son, creo que son 7 u 8 bienaventuranzas, no es que se hable de 7 u 8 personas distintas, sino que habla del cristiano. Lo mismo, Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, lo que debe evidenciar, qué cosas evidencia, qué conductas evidencian que uno es cristiano, y de ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, y mansedumbre, y mansedumbre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque era muy importante mostrar que él estaba muy controlado en todo esto. Estaba molesto, pero estaba muy controlado. Y que, fíjense que un manso, en las definiciones, es una persona que no se enfurece al recibir un daño personal, dice. Es una actitud humilde, una actitud amable, una actitud paciente, aún ante el trato injusto. El manso no es un amargado, tampoco es un débil. Vamos a analizar un poco todas estas cosas. Fíjense, en Tito nos dice que la mansedumbre es algo que todos debemos mostrar, con todos los hombres. Es un tema difícil, pero debemos trabajarlo nosotros. Lo mismo es lo que nos conviene como elegido de Dios. Al hombre de Dios se le apremia a exhibir esa virtud en 1 Timoteo 6:12. Es decir, debemos evidenciar que somos mansos, debemos controlarnos en ese sentido. Santiago exhorta a sus amados hermanos a recibir con mansedumbre la palabra. Pedro también habla de la mansedumbre. Fíjense que Pedro, en esta versión, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Acá está hablando de el contenido conceptual de la mansedumbre, que tiene que ver también con saber poner la otra mejilla. Esto ya he repetido muchas veces, pero igual a mí siempre me impresionó, al punto fui a visitar, esta casa la fui a visitar y todo. Este, Martin Luther King, Martin Luther King, un pastor bautista, premio Nobel de la Paz con 36 años, lo mataron con 39 años, ¿no? Un luchador por los derechos civiles, de los negros, buscando la igualdad racial, luchando en realidad, contra la discriminación racial. Y fue un individuo que fue muy maltratado, muchas veces fue a prisión, este, y fue incluso traicionado por gente que alrededor de él, o sea que fue muy doloroso. Pero además, en una oportunidad, ahí en Alabama, en, le tiraron una bomba a la casa de él. Y estaba la esposa y una hija que se salvaron. Acá está la foto. Este fue un evento muy complicado, porque entonces mucha gente lo interpretó como una declaración de guerra. Esto lo hicieron, los intolerantes blancos, digamos, de esa ciudad, ¿no? Y Martin Luther King salió enseguida al cruce y a hacer un discurso multitudinario donde llamó a la paz y a la tranquilidad, y nosotros confiamos en Dios, y empezó todo un discurso así, pero firme, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo tengo una frase, dice: porque que se sepa a lo largo y lo ancho de esta tierra que si me detienen este movimiento no se detendrá. O sea, si me quisieron matar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es correcto, lo que estamos haciendo es justo, y Dios está con nosotros. Y siguió en todo ese tono de paz y no violencia, etcétera, y detuvo un baño de sangre, porque esto pudo haber sido un baño de sangre. Y él frenó, en vez de estar hablando en contra de lo que le hicieron esto, él apeló a que la gente estuviera tranquila, estuviera en paz. Esto no es nada, nadie nos va a detener, vamos a seguir adelante. Tremendo ejemplo de mansedumbre, tremendo ejemplo de mansedumbre. No llamó a la venganza, por ejemplo. La mansedumbre no es debilidad, porque este, ni Martin Luther King fue un débil, y mucho menos Jesús.
mucho menos Jesús. Hay muchas cosas que no hay que dejar pasar. El templo de Jerusalén era un enorme negocio donde los romanos pusieron sus ojos porque vieron que el templo de Jerusalén tenía un tesoro importantísimo. Todo lo que recaudaban, todo lo que recaudaban, con la venta de animales, con el cambio de monedas, había un montón de negocios en la explanada delante del templo. eh, Alguien traía un animal desde lejos para ser sacrificado por perdón de los pecados, y le decían, no, mi hermano, mira, este animal no sirve, tenés que dejarlo, pero acá te vendemos otro. O venían a ofrendar con moneda, le decían, no, hermano, no, estas monedas no se tenés que cambiar por estas monedas. Era todo un negocio impresionante, impresionante. Este, Todo este terrible negocio, que recuerda lo que es hoy eh, todas estas iglesias que saquean a la gente. A propósito, yo me perdí ahora en agosto, estuvo un hermano de, creo que de Córdoba, que dio una prédica espectacular, la escuché ayer, y habla de todas estas iglesias de hoy, cómo saquean a la gente. No, no me acuerdo del nombre, creo que ustedes lo estuvieron ahí presentes, sin desperdicio la prédica de ese hombre. Creo que fue una charla o no una prédica, muy buena. Bueno, el hecho es que Jesús, fíjense, que no le dijo, pobres señores, por favor, retiren las mesas. No, miren lo que dice acá. Entró Jesús al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían. Los echó. Que compraban en el templo, vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara objetos de alguno a través del templo. Y les enseñaba, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? este, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eh, Uno puede decir, pero entonces, ¿pero Jesús era manso o no era manso? Sí era manso, sí era manso, no era débil y se oponía al mal y denunciaba el mal. Hay que oponerse al mal y hay que denunciar el mal. Y esto se llama celo. Tuvo mucho celo de la casa de su padre. Tiene que ser una casa de bendición, una casa de oración y no una cueva de ladrones. Eso no lo podía dejar pasar. Lo increíble es que no lo golpearon, no lo maltrataron. Nosotros nos perdemos un poco la autoridad que generó Jesús. Por eso termina en la cruz. Era una amenaza tremenda para el resto de las autoridades. Mansedumbre desde una perspectiva bíblica no debe confundirse con debilidad, por el contrario, se trata de una virtud que revela una fortaleza interior admirable. En la Biblia, mansedumbre se relaciona con la humildad, la paciencia, el dominio propio. Es un atributo que nos ayuda a controlar nuestras reacciones, incluso en situaciones desafiantes, y nos enseña a confiar en Dios en todo momento. Es decir, esa indignación que nos entra, porque hay momentos que nos entra una indignación, ver cómo el mal avanza y gana caminos y es increíble todo eso. Sin embargo, nosotros tenemos que confiar que Dios va a actuar. Dios va a actuar. Manera de cultivar la mansedumbre, la oración, la reflexión y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude en estos temas. El autocontrol, tenemos que practicar el dominio propio, tenemos que controlar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro carácter, ¿no? Evitar responder con ira, es otro tema, el contestarnos mal, el hablar mal, genera unas reacciones negativas muy feas. Hay gente que se le ha hablado mal en la iglesia y no vino más, se fue, los débiles. Eso ocurre con los débiles en la fe, por ejemplo. Tenemos que siempre buscar la paz en lo posible si es posible, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Buscar soluciones pacíficas, no divisiones. También está la humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios. Porque está ese tema de que nos sentimos sábelo todo y queremos imponer nuestras ideas, ¿no? Reconocer nuestras limitaciones. Después, amor y compasión, trata a los demás con amor y compasión, incluso cuando te enfrentas a situaciones difíciles. Estos son todos temas muy difíciles, pero nosotros tenemos que trabajar estas cosas.
eh, practica el perdón, busca la reconciliación en las relaciones dañadas. La mansedumbre nos permite dejar de lado las ofensas y buscar la restauración. No es un tema menor, por eso no lo dejé pasar. Y ya que Pablo lo mencionó, Pablo estaba sufriendo con todo lo que estaba, este maltrato, este desprestigio que estaban tratando sobre él. Es muy feo ser cuestionado, es muy feo ser cuestionado. Y todavía en ausencia, no hablar mal, que hablen mal de nosotros en nuestra ausencia, no nos dan derecho a defendernos, a contestar. Todo eso es indignante. Pablo había hecho una tarea tremenda en esta congregación y bueno, y estaba pasando esto. Cuando se entera, él se indigna, él se siente mal. ¿Quieren comentar algo? No puedo Acá la cambiar. nueva traducción viviente traduce ternura en vez de mansedumbre, que de alguna Sí, manera tiene mucha similitud, sí, porque ternura también, ¿no? Habla sí, de algo, no sé, como muy tratable, sí, sí, y es muy amigable y agradable. sí, Y bueno, es otra cualidad, ¿no? Que tiene la mansedumbre, la ternura. claro. Sí. Si yo busqué ternura, encontré también que es una palabra similar a mansedumbre, es clemencia, es gentileza, busca lo que es justo. Bueno, Perdón, el, hermano. dale, No, simplemente agregar ponerse en el lugar de Pablo en esa época, tener que pasar por esas traiciones, tener que padecer por toda esa gente que le hablaba mal, y realmente siempre firme la palabra. Creo que no fue nada fácil para él, ¿no? Pero siempre no, con esa constancia y con esa fe en Dios, que es lo que sí, tenemos que sí. estar hoy presentes. Agregar solamente esa, Está nada bueno más. porque Pablo pudo haber dicho, bueno, hagan lo que quieran y yo me dedico a otras iglesias, ¿no? Exacto. Sin embargo, él quería a toda esta gente, él amaba a esta congregación, se sentía parte de esta congregación y por eso nos genera toda esta carta que tiene 2000 años, nos llega a nosotros y nos ayuda a un montón de conceptos. Dice después, ruego pues, él no impone, no manda, ¿no? O sea, la palabra ruego, por lo menos es la traducción que tenemos, ruego pues que cuando estuviera presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, a él le decían, como yo les dije, él escribe muy, muy severo las cartas, pero cuando viene acá es muy débil. Bueno, muy bien. Ya que soy tan severo por carta, espero que no tenga que usar esa severidad cuando esté presente. El versículo 3. No, además, además. Yo pensando, bueno, pero Pablo confrontó gente. Pablo confrontó. Fíjense a quién confrontó. O sea, si personalmente confrontó a Pedro. Cuando Pedro, en determinado momento, Pedro estaba con los que serían no judíos, con gentiles, pero cuando aparecieron los judíos cristianos, se dio vuelta y siguió con los judíos cristianos. Y Pablo le dijo de todo. Yo digo que le dijo de todo. Digo, lo confrontó. Eso está mal. ¿Cómo vas a hacer eso? Acá somos uno en Cristo. Por eso viene la famosa frase de Pablo, este, ya no hay más gentiles, ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni libertos, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Jesús. Fue un tremendo concepto. Debe ser una de las primeras veces que se habla así de la no discriminación, ¿no? De la igualdad del hombre, ¿no? Porque no hay esclavo ni liberto, dijo. No hay hombre ni mujer. Es decir, es un tema muy importante, ¿no? Y es una frase de Pablo. Bien, vamos a avanzar. El, el versículo 3, el versículo 4, y el 5 eh, tienen unos lindísimos conceptos. Dice, pues aunque andamos en la carne, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El tema es que le decían, lo trataban, William Berkeley dice, lo trataban de carnal como un tema moral todavía. Y MacArthur también dice
carnal como un tema moral. Pero Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, en el sentido de que nosotros somos personas en un cuerpo físico, en eso sí andamos en la carne, porque estamos en un cuerpo físico. Pero dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí empieza un lenguaje eh, militar, justamente. No militamos según la carne. Y sigue el lenguaje militar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, no, tiene que haber una diferencia entre el mundano y el cristiano. Tiene que haber una diferencia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por ejemplo, una característica que tiene que haber es la mansedumbre que vimos. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y va, miren qué interesante todos los detalles, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a ver este tema. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a analizar cada una de estas frases que tienen preciosos conceptos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Qué armas deberíamos usar los cristianos? Y tenemos que recordar un flor de pasaje, un tremendo pasaje, que tenemos que tenerlo bien presente, que es Efesios 6. Efesios 6. Nuestras armas no son la venganza, no son el maltrato, no son la tortura, no son el desprecio, no son los golpes. Dice, eh, por lo demás, hermano, la primera parte me leo del 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero después dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos es el atado a la cintura con el cinturón, ¿no? Porque una persona cuando se sentaba en el piso, el cordón que tenía en la cintura, que era el cinturón, se lo tenía que sacar. Pero cuando uno iba a hacer algo, se tenía que poner de pie y ahí saltaba el cinturón. Entonces es una actitud de que cuando uno va a hacer algo, ¿sí? Ceñido vuestros lomos, pero ¿con qué? Con la verdad. Y voy a profundizar en este punto. Dice después, vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Dios, no la de los hombres ni la del Código Civil. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Él pone la importancia que una característica del Evangelio es la paz. Buscad la paz con todo. Jesús toca mucho el tema. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe. Y otro concepto es, y tomad el yelmo de la salvación. Nunca perder de vista la perspectiva de la salvación, porque podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no. Y la espada del Espíritu, debemos recurrir al Espíritu Santo que nos guíe en situaciones difíciles y no que no sea nuestro carácter, sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu que es la palabra de Dios y por supuesto, orando en todo tiempo, es decir, encomendando a Dios todas estas situaciones difíciles que nos toca vivir, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero me gusta, no perdamos de vista el concepto de ceñid vuestros lomos con la verdad. Y vamos a atar, a ver, no sé por qué se me pone rebelde, no me cambia la diapositiva. Fíjense que el texto decía, derribando argumentos, no, antes dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? ¿De qué imagen es la fortaleza? Y dice, esas fortalezas son, es como que el cristiano tiene que tomar una ciudad.
como cuando se tomó Jericó, estaban todas las murallas, ¿no? Entonces hay un obstáculo muy fuerte. Pero ¿qué fortaleza? La fortaleza, ¿qué murallas? Se refiere a todo el mundo y toda esa argumentación que hay en el mundo que desautoriza el Evangelio, que desprestigia el Evangelio, que rechaza el Evangelio. Entonces, cuando habla de la verdad, Pablo, ahí en Efesios, eh, fíjense, la fortaleza que hay que derribar, una de las armas es en base a la verdad, en base a la verdad. Porque dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento. Existen, existen hoy en día en la arqueología, en la filosofía, individuos que son ateos militantes. En la arqueología bíblica hay una escuela que son los minimalistas que buscan ridiculizar la Biblia. Y en la filosofía hay un montón de individuos que atacan el cristianismo ridiculizándolo. En este momento, por ejemplo, hay un gran apologista cristiano, un defensor del cristianismo, que es un científico, que es un matemático de Oxford, que es un filósofo de la ciencia, porque hay filosofía de la ciencia, y se llama John Lennox, que Aldo me ha vendido libros de él, yo tengo dos por lo menos de él. John Lennox es un matemático inglés de Oxford, y él participa de debates y conferencias, de debates con ateos, con científicos ateos. Ahora vamos a ver algunos. Es muy interesante esto. Derribando fortalezas, ¿no? Eh, porque muchos oponen ciencia y fe. Escuchame, si sabes que existe la ciencia, ¿cómo puedes ser cristiano? Vos estás lleno de científicos cristianos. Eso es una tontería. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, creo en la ciencia. Quédate tranquilo, está lleno de científicos cristianos. No hay, dice John Lennon, no hay muchas opciones. Esencialmente solo dos, dice. O la inteligencia humana debe su origen, escuchen, o la inteligencia humana, si algo tan perfecto, debe su origen a una materia sin sentido. Es decir, ¿cómo algo sin sentido pudo producir inteligencia? O la inteligencia humana debe su origen a una materia sin sentido, o existe un creador. Es decir, tiene más sentido común pensar que la inteligencia fue creada por un creador y no por la casualidad. Es extraño que algunas personas afirmen que es su inteligencia la que los guía a preferir la primera en lugar de la segunda. Es decir, a preferir que la materia sin sentido hizo la inteligencia. Cuanto más comprendo la ciencia, dice este matemático, filósofo de la ciencia, cuanto más comprendo la ciencia, más creo en Dios por la maravilla de la amplitud, sofisticación e integridad de su creación. Y hay un debate ahí en, si se quieren eh, enojar, molestar, pueden verlo en YouTube. Es impresionante, yo lo tuve que suspender, porque uno de los grandes ateos es un científico además, que ahora se está tirando contra los judíos con esta lucha, esta guerra que hay ahí en Oriente contra Hamas y Hezbollah de Israel. Richard Dawkins está atacando a los judíos ahora. Richard Dawkins es un escritor, un científico ateo, pero además da conferencias y escribe libros, fundamentando el ateísmo y ridiculizando el cristianismo. Hay que ver el debate en YouTube de estos dos monstruos, con un nivel altísimo, ¿no? de expresiones, ¿no? Otro gran apologista cristiano, que basado en estas frases que dice Pablo, ¿no? Derribar las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es Antonio Cruz, un español. Los españoles, en España el cristianismo
hoy en día es muy reducido, ¿no? Yo creo que estamos bastante parecidos, España y Uruguay, eh, en, en cantidad de cristianos. Una cosa, bueno, están los nominales, pero convertidos. Sin embargo, hay unos valores, hay este, teólogos y conferencistas cristianos de altísimo nivel en España. Y ya se han muerto algunos, ¿no? José Grau, Francisco La Cueva, hay mucho más, Pérez Millo creo que es español también. Bueno, Antonio Cruz es un biólogo. Miren, yo anoté acá la preparación de Antonio Cruz, que es pastor, ¿eh? Pero Antonio Cruz es doctor en biología, pero también es doctor en teología. Y tiene varios libros, yo tengo dos por lo menos de él, que son medio pesados porque hablan, rebaten toda la evolución y todas las teorías contra la teoría creacionista. Él rebate mucho, por ejemplo, va mucho contra los argumentos de Steve Hawkins, aquel que estaba todo torcido en una silla de ruedas, no sé si lo recuerdan, un científico que escribió muchísimo en contra del cristianismo, porque tenía esclerosis múltiple. Bueno, él rebate todos los argumentos, era un tipo muy inteligente, ¿no? Escribió muchos libros. Este, Antonio Cruz va rebatiendo argumentos con la ciencia, argumentos con científicos también. Y también al darwinismo y el neodarwinismo. Estos versículos, a su vez, dice, eh, Agrego y, a la lista Francis Collins, Marcel. y Francis Collins, Agrego a el- la uno, lista esta que estabas poniendo, ¿no? El genetista, uno, el uno de los descubridor padres del del genoma genoma humano. humano. Sí, sí, Impresionante ese también. impresionante. ¿Cómo no? Sí, hay varios. Hay varios, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Galileo Galilei, él hablaba de las matemáticas de Dios en el universo. Y Copérnico era cristiano, que fue el que habló, el que dijo que no, que la Tierra no es el centro, ¿no? Galileo siguió a Copérnico, eran cristianos. Este, o sea, nunca, los científicos, los famosos, difícil que hubiera un ateo. Lo que sí había teístas, que es algo distinto. Por ejemplo, Isaac Newton, que creían Dios Deísta. existe, deístas, deístas, Deísta. deístas. Creían que Dios existe, pero nada más, ¿no? En la Biblia Se no, desentendió. y se desentendió, exactamente. Deístas, sí. Bueno, estos versículos además terminan en el 5, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante, qué interesante. Es decir, nosotros somos seres humanos con una personalidad, con un montón de emociones, con un montón de pensamientos, eh, pero mucha parte, muchas este, porciones de nuestra personalidad chocan con la ley de Dios y costumbres y actitudes. Entonces, eh, nosotros, dice Pablo, llevemos esas cosas presas, cautivos, presas a la obediencia a Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo significa, esto lo encontré, llevar presos todos los pensamientos que no son ciertos, no son santos, no son sabios, no son útiles. Y es una frase del famoso Charlie Stanley, que ya falleció, también un pastor que hay prédicas en YouTube, se pueden ver, Charles Stanley, y someterlos al control de Cristo. Este, Costumbres y muchos pensamientos que nos debilitan. Estos pensamientos producen una clase de vida que no es la que Dios quiere para nosotros, decía Charles, Charles Stanley. ¿Alguien quiere decir algo que aproveche? Opinen, digan.
Y vamos avanzando. El versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia. Porque Pablo se ve que hay quien dice, bueno, Pablo con todo lo que fue apaleado y maltratado, seguramente ni la presencia de Pablo sería agradable. Aparte me gusta porque lo pintan con que sería un hombre calvo, encorvado, bajo, no sé de dónde sacan tanta información. Este, eh, pero no era, se ve que no era el estándar, el estereotipo del hombre greco-romano, todo musculoso, atleta. Y también tenía el tema de que no era, se ve que no era un gran orador, digamos, de acuerdo a la mentalidad del momento, de esa época, de ese lugar. Entonces dice, un tema que es muy importante, muy importante. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y quiero decir, los falsos maestros se atribuían ser apóstoles y verdaderos cristianos. Y Pablo les dice, bueno, si se creen que son de Cristo, bien, pero no olviden que yo también soy de Cristo. Ahora, miráis las cosas según la apariencia. Si empezamos a buscar concordancias, versículos, la gente juzga, nosotros juzgamos por las apariencias, por las apariencias. Pero Dios no, pero Dios no. Eh, lo vivió San Francisco de Asís, que él vivía entre los pobres, vivía de una manera absolutamente pobre, y entonces era despreciado por el clero, ¿no? Hasta que el Papa lo recibe una vez, pero el Papa lo manda a que vaya a pasar la noche con los cerdos. Y la historia dice que él fue y lo hizo. Hoy podemos recordar la obra de San Francisco de Asís y no de Urbano II, que era el Papa. Este, Juzgamos según las apariencias, hasta el formato con que nos presentamos a veces en los templos, en las actitudes de rostro, editamos rostros, sonrisas, controlamos la forma de hablar, el vestir. Hay muchas cosas que a veces buscan pintarnos lo que no somos y lo que ocultamos. Y yo tuve un incidente estos días. eh, a mí me encanta, siempre me gustó el rock inglés de los 70. Y, y en ese rock inglés, a este no lo escuchaba yo tanto. Hubo un famoso cantante, que se llamaba el nombre artístico Alice Cooper, es decir, Alicia, ¿no? Era un hombre, pero se puso Alicia. Era flor de cantante y se pintaba los ojos y toda esa historia. Era muy rebelde, un individuo muy rebelde. Pero resulta que Alice Cooper, súper rico además, millonario, súper millonario con la música, vendió millones de copias de discos. Alice Cooper era de familia protestante, estuve leyendo eso. Y su esposa se convierte fuertemente al cristianismo. Y finalmente Alice Cooper se convierte al cristianismo ya de grande, ¿no? Pasado los 60 años de edad. Y entonces siguió dando conciertos, pero en los conciertos empezó a hablar de Cristo. Y en las conferencias, en las entrevistas, las revistas que siempre están entrevistando a los artistas, él siempre da su testimonio. Y yo esto lo publiqué en Facebook, porque me encanta ver estas transformaciones de vida, cómo Dios cambia, porque
Alice Cooper no tiene ningún interés económico, no tiene ningún interés en nada, porque es mayor y tiene toda la plata del mundo, o sea, no tiene ningún interés, es realmente una conversión. Resulta que publiqué esto en Facebook y me empezaron a hablar en contra, especialmente una persona, a criticar que se va a convertir, toda la gente que pervirtió, y pa, pero con una dureza impresionante. Fíjense que si, si fuera así la cosa, ni siquiera hubiéramos aceptado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Ni siquiera hubiéramos aceptado a Pedro, quien negó a Jesús en el momento que estaba allí, estaba siendo procesado. Y hay una multitud de personas que han estado presas, que han sido homicidas, que han sido delincuentes, narcotraficantes, eh, que nosotros tenemos que no juzgarlos más ni por la apariencia ni por lo que fueron. Y hay un concepto en Primera de Corintios 13, que es el amor todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Y puede ser que haya personas, y yo diría que nos pasa a todos, que para sacarse costumbres y hábitos de encima que toda la vida utilizaron, que toda la vida tuvieron, necesitan tiempo. Y el amor todo lo espera. El amor espera, nosotros no, pero el amor espera. Tenemos que esperar. Hay momentos. Hay, hay una iglesia acá en Montevideo, en el centro, que se llama Vino Nuevo, una cosa así. Y me contaba alguien que estuvo ahí, que en los bancos había un travesti sentado. Y hay otros que no había ninguna duda, que era un narcotraficante de ahí, de la micro narcotraficante de la zona. Pero estaban sentados en los bancos de la iglesia. Y con el pastor se llevan bien y le cuidan el auto también y le cuidan. Este, hay que darle tiempo a la gente. El amor lo espera. No esperemos que la gente enseguida se ponga saco y corbata y una Biblia enorme y esté afeitado. Las cosas no son así. A mí, yo en el año 2008 fui a una Asamblea Mundial de Juventud para Cristo en Sudáfrica, representando al Uruguay, y ahí había gente de muchas naciones, y ahí me encontré con un grupo de gente tatuada desde el cuello, todos los brazos, y yo decía, ¿y estos quiénes son? Decía yo, con mi mente de hormigón. Y empecé a preguntar, pero mira esto, ¿quiénes son estos? ¿Qué hace esta gente acá? Todo un grupo grande era. Y al final, y me llevaron a hablar con él. Y empezamos a hablar, y eran surfistas australianos. El surf empezó en Australia. Y es una fauna, ¿no? Es un grupo humano, es un estilo de vida el surfismo, no sé cómo se dice. Y, y hubo gente que se empezó a convertir a Cristo. Y otros lo siguieron y hay un movimiento mundial de surfistas cristianos. Y yo, incómodo, no sé qué, yo decía, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen esta gente acá, no? Eh, Pablo dice, en el siglo I, en la década del 50, dice, miráis las cosas según la apariencia. Y vimos versículos que Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Qué tremendas lecciones, ¿no? Tremendas lecciones. No se trata de cuán cristianos parezcas en el exterior. Se trata de tu relación personal con Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Para no juzgar, para no ser piedra de tropiezo. Porque si somos piedra de tropiezo, pongámonos en el cuello una piedra de molino y tirémonos al río, dijo Jesús, el manso.
Hermanos pueden discrepar tranquilamente, pueden hablar lo que quieran. ¿Algún Marcelo, ¿te puedo comentario? contar un testimonio? Dale. Yo trabajo en el MIDES en la parte de auditoría interna, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es auditar los programas del MIDES. Y bueno, en uno de los programas, que era de mujeres, que está todo el tema de género, la violencia, bueno, todo eso mezclado ahí. Sí. Una parte del informe que yo tenía que hablar era sobre los trans. Y ahí empezó en mi cabeza hormigón, Marcel. No sos el único. Empecé a Ajá. pensar, pa, ¿y ahora? Porque, o sea, no hablaba, no es que hablaba a favor de los trans, pero sí a favor de que ellos tuvieran o sea, que pudieran tener una cobertura dentro del programa también, ¿no? De las necesidades Sí, que ellos sí, tienen. sí. Entonces, bueno, me empecé a plantear eso, ¿no? Digo, no, a ver, no es que estás a favor de los trans, sino que estás a favor de la persona, independientemente de lo que haga. Y bueno, Ujú. está en la oficina, ya saben, igual que yo soy cristiana, y bueno, ya saben Sí, a dónde voy. Y bueno, está, y al final mi parte del informe la hice, y bueno, consideré que volviéndola a pensar, ¿no? Y ya teniendo como más años, ¿no? Uno como que piensa más cosas, y dije, bueno, está, son personas, punto. Entonces, bueno, ahora por ese lado. Pero en su momento lo pensé y me costó, no te lo voy a negar. Como que uno arraiga cosas sin darse cuenta que las tiene que ir mejorando, ¿no? yo personalmente, Laura, te felicito, te felicito. Me imagino que no debe haber sido fácil, pero yo te felicito, muy bueno. Porque eso no quiere decir que vos estés abrazando ni fomentando nada. Estás hablando de gente con necesidad, de gente que realmente es una desgraciada esa gente, porque ¿qué otra cosa puede ser? Es desgraciada. Sí. ¿Quién los va a querer contratar en trabajos y cosas así? Y mientras no son cristianos, ellos, y ese es el estilo de vida que tienen. Claro, aparte es una población que sufre mucha violencia, ¿no? Por lo que se dedica también. Entonces está. Horrible, es horrible. mm, Generalmente es toda complicado. prostitución, Y sí, entre otras cosas, pero sí. claro. No, no, un mundo espantoso. Qué interesante trabajar en la evangelización de esa gente, ¿no? Bueno, comentarios, ¿alguien más que quiera hablar? Y pensar que ellos van a empezar, ellos y todo el mundo LGTB, eh, se les predica y muchos se van a convertir y van a venir a nuestras iglesias, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados mentalmente para entender eso, ¿no? Porque ellos, como Pablo enseña acá, ¿no? Que ellos lo miraban a él y veían una apariencia, pero en realidad lo que importa es lo interior, que después del cambio interior, después del nuevo nacimiento, va a haber un proceso de transformación hacia afuera. Pero no va a haber, no es de afuera hacia adentro, ¿no? Imagínense que van a llegar a nuestras iglesias gente con operaciones de sus miembros sexuales hechas. ¿Cómo se revierte eso? Que son financiadas por el Estado y el Estado no va a financiar la vuelta atrás. Y mismo así yo no sé si se puede hacer, eso no tengo conocimiento. Pero van a venir con hombres con pechos, van a llegar gente que van a venir vestidos de mujer. ¿Y qué pasa? No van a salir corriendo a sacarse los pechos y a cambiar su manera amanerada de ser. Ellos van a seguir hablando con ese amaneramiento porque no es un cambio en el momento, ¿no? Va a ser una transformación progresiva y es más, muchos se van a morir con ese amaneramiento porque fue una forma que quedó, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros esas personas de la Edad Media que fueron así, vos no, porque por tu forma exterior de ser, ¿no? Seguramente ellos van a evidenciar sus cambios y van a haber transformaciones y van a haber procesos y todo lo demás, pero tenemos que estar preparados para que el tema de la apariencia va a estar y se van a sentar en nuestras congregaciones, se van a sentar al lado de nosotros en la iglesia.
y tenemos que estar preparados para abrazarlos, ¿no? Para contenerlos y para ayudarlos y para no apurar el proceso, porque es un proceso de Dios con ellos y cada uno tiene su tiempo. Y más en esta sociedad donde tanta presión les genera, ¿no? Ellos necesitan el apoyo para que ese proceder de Dios dentro de ellos sea de bendición, que cuando lleguen a nuestras congregaciones, que nuestras congregaciones sean para sacarle cargas y no meterles más cargas sobre las que ya tienen, ¿no? Yo creo que es importante este tema, ¿no? Yo tengo, mira, dos pequeños comentarios. Uno es una iglesia de Sica para adentro, de las calles, bien para adentro de Sica, donde un joven que empezó a crecer en el Evangelio, pero con un espíritu evangelístico impresionante, y empezó a hablar con la juventud de la zona, y empezó a llevarlos a la iglesia, y, y hubo una enorme cantidad de conversiones de ladrones y chiquilines que estaban en la droga, pero fueron tantos que la iglesia se molestó, no querían ver a esa gente mal vestida, a estos que eran chorros, todo así, se molestaron y le pidieron que se fuera a este joven, que hoy es un pastor, que se llama Santiago Isla, que es el pastor de la iglesia bautista de, de ahí del Prado. Hay que sacarse el sombrero con Santiago, impresionante, pero Santiago lo echaron de la iglesia por hacer crecer la iglesia y llevar gente de las calles, de los gurises, increíble. El otro que quería comentar es que una vez yo estaba en el Parque Rodó y veo de lejos a un individuo de la calle sentado leyendo la Biblia. Yo reconocí enseguida que era una Biblia. Me acerqué como, como Felipe, que se acercó al etíope. ¿Entiende lo que está leyendo? Una cosa así, fue bueno, muy parecido. Y le digo, ¿entiende? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Entiende lo que está leyendo? Y nos pusimos a conversar y le empecé a explicar el pasaje. Y lo invité a la iglesia para que viniera a la iglesia nuestra, ¿no? Y me dijo, no, no, porque yo no tengo ropa, yo no, nadie me va a aceptar así. Y yo le insistí, no, yo sé que usted sí, pero no, nadie me va a aceptar. Nunca más lo vi, nunca más lo vi. Ahora, eso porque nosotros generamos rechazo. Ya ve una puerta cerrada antes de acercarse. Marcelo Laroche, estás con la mano abierta. Hablá, Marcelo. ¿Cómo? Buenas noches, recién llegué Buenas a noches. Montevideo, estaba con la imagen apagada porque venía en la ruta. Eh, sí, imponente lo que están contando, impresionante. Pero siempre que hablamos eso en casa con mis hijos, con todo el tema este de la cultura de género y los LGBT y todas esas cosas, yo siempre les digo eso. Odia el pecado, pero ama al pecador. Hay que saber diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Porque uno tiende a veces a decir, este degenerado, este loco, y en realidad son seres humanos, ¿no? Y Dios hace salir el sol sobre ellos igual que sobre nosotros. Pero hay que practicar esa actitud, porque a base de repetirla uno después eh, la pone en práctica, ¿sí? Porque si no queda todo en la teoría. Pero yo en realidad iba a levantar la mano por lo que tú decías de Antonio Cruz y de los científicos, de ese falso dilema de la ciencia y la religión. Y es porque nos han copado la información y los medios de comunicación, porque te hacen creer que con la ilustración la ciencia mató a Dios o desbancó a Dios. Y sin embargo, en la cúspide de la ilustración la mayor parte de los científicos de la Ilustración eran cristianos y trabajaban a la gloria de Dios, creían que su obra era glorificar a Dios facilitando la ciencia para que la entendiera el común de la gente. Tener Kepler, Newton, ¿no? Boyle, el de la expansión de los gases, Maxwell, eran todos cristianos. Eh, Tycho Brahe,
Eran todos cristianos, los principales científicos. El 80% de los principales científicos de la Ilustración al siglo XX, el 80% eran protestantes. Creo que está contado en ese 80% algunos judíos. En el resto del 20% quedan científicos católicos y ateos y de cualquier otro pelo. Pero el 80% de los científicos más renombrados de la historia de la ciencia eran cristianos y en general protestantes. Entonces, pero claro, se sigue repitiendo eso de que la ciencia se opone a Dios. Y Antonio Cruz tiene un libro muy bueno en ese sentido, que me lo recomendó Aldo hace años, que se pregunta en el título, ¿la ciencia encuentra a Dios? Es un poco pesado en algunos pasajes, como tú Sí, decís, sí. pero vale la pena, es muy bueno. Sí. Y después hay otro libro sobre las respuestas, el libro de las respuestas, que está muy bueno también, todo eso de cómo se puede compatibilizar la ciencia y cómo se puede tener una fe racional, porque la razón te puede llevar a la fe. Después, claro, hay una parte de la trascendencia que la razón ya no llega, y ahí es cuando das el salto de fe para seguir, pero perfectamente podés caminar con las dos piernas, ¿no? La fe y la razón. Al principio seguramente la pierna de la razón es la que deja la huella más marcada porque somos racionales y porque estamos educados en un sistema racional. Pero a medida que vas leyendo y vas conociendo, se empieza a invertir y empieza a ser la pierna de la fe la que marca más la huella. Digo, me parece a mí, ¿no? Y lo resumo con una frase de Pasteur que decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te devuelve a Él. Sí, perfecto. Robert, ¿querías hablar? Sí, un poco volviendo al tema del trato, ¿no? De las personas. Pienso que debería haber un equilibrio en cuanto al trato de las personas. Está bien aceptar a la persona y está claro de que el cambio es progresivo, pero digo que debe haber un equilibrio porque a medida de que el Espíritu Santo va tratando contigo, la persona tiene que dar, sí, se ven ciertos frutos, ¿verdad? Eh, También tener en cuenta de que, y la Biblia lo dice, de que en la iglesia está el trigo y la cizaña. Hay lobos con, vestidos de oveja, ¿tá? Es decir, por eso es que, te digo, hay que mirarlo con cierta sabiduría. Eh, ¿Quién está levantando la mano? ¿Alguien más? No. Yo quiero bajar la mano y no puedo, no me sale. La otra vuelta me aparecía cómo bajar la mano y ahora no puedo bajar la mano. Ahí se te lo bajé ya. Ahí ya está. Gracias. Lo que sí, es verdad lo que dice Robert, ¿no? Pero si vemos a alguien que sí está en ese proceso, tenemos que ayudarlo, ¿no? Igual, si vienen y se sientan en nuestros bancos de la iglesia, no podemos expulsar a la gente, ¿no? Lo que sí podemos hacer no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Lo que sí, si no dan evidencias y no hacen el proceso debido, no van a ser parte de una membresía y de los ministerios y todas estas cosas, ¿no? Lo que sí, yo creo que no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados. Todavía estamos con las complicaciones de que si se predica de camisa o no se predica de camisa. Imagínense si alguien viene con senos, ¿no? Si un hombre viene con senos, ¿no? Oh, bueno, no, no. No estamos preparados todavía. Tenés razón. Ahora, también hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad peligrosa, ¿no? Yo ahí me sumo a lo que dice Robert del equilibrio, ¿no? Este, porque obviamente no podemos prejuzgar, pero realmente estamos en tiempos muy complejos, ¿no? De gente muy difícil, ya sea LGTB o, bueno, no sé, o temas de delincuencia también, ¿no? Toda la problemática esa. Entonces, a veces se hace difícil todo ese trato, ¿no? Sí, sí, sí. Tendemos que estar preparados, pero también tener esa cautela, ¿no? Pero la cautela tenés que tenerla siempre, porque la,
ladrones, asesinos, violadores pueden tener la mejor camisa y la mejor corbata. Sí, por supuesto. No, no, lógico. Yo pienso que como iglesia debemos de, cuando lleguen esas situaciones, pues pedirle al Señor sabiduría, discernimiento para tomar los planes de acción. Porque sí, eh, estoy aquí pensando todo lo que se ha dicho y comparto lo que el maestro de la clase está compartiendo, pero también lo que los hermanos están aportando. Y hay que ser muy, muy, digamos, como precavido, como cautelosos en ese sentido, pues, de tratar de mantener el equilibrio, pero a través de los mismos dones que el Señor le da a la iglesia para su crecimiento, que para uno poder discernir las decisiones como iglesia se deben de tomar cuando se tienen ese tipo de situación. Eh, yo comprendo perfectamente y no tenemos por qué estar todos de acuerdo, pero yo recuerdo una vez que vino un chiquitín muy tatuado, que claro, rompía, llamaba la atención mucho, y me acuerdo que en la puerta de nuestra iglesia lo paró una hermana y no lo quería dejar entrar. Este, y yo me acerqué y tal, yo le dije, yo me ocupo y hablé con él y él precisaba ayuda y quería ser oído y quería conversar y tal, y entramos, primero vamos al culto y fuimos y yo me senté con él y fuimos con él, pero no volvió nunca más tampoco, ¿no? No volvió nunca más. Estuvo en el culto, agradeció ser oído, etcétera, 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 ¿no? Pero una de las actitudes fue no dejarlo entrar. Eh, Creo que cautela, por supuesto, tenemos que tener, obviamente, pero ojo con ser piedra de tropiezo. Ojo con ser piedra de tropiezo. Porque en realidad, cuando volvió el hijo pródigo, el padre lo fue a saludar, ¿eh? Y tenía olor a chancho, ¿no? Tenía olor, habían dado entre los animales, ¿no? Eh, Jesús andaba con los leprosos, que es la imagen de los más rechazados del momento, distanciado, ¿no? La conversión de San Francisco de Asís es abrazando al leproso. Eh, Creo que nos sirve bastante de ejemplo. Bueno, vamos a seguir adelante. Y ya terminamos. Robert levantó la mano. Ah, Robert, dale. Sí, a ver, más bien creo que uno se da cuenta de la intención de la persona por su actitud, más que por su apariencia, ¿no? Eh, a ver, es como tú dices, puede estar lleno de tatuajes y físicamente, sí, no parece normal. Sí, Pero sí, sí. si tu actitud, no sé, digo yo, respetuosa, sin causar ningún tipo de, no sé, de alboroto, de molestia, es decir, a eso me refiero, ¿no? Ahí está, ahí tenés razón. Claro, si el tipo viene a armar lío adentro, no, está, ese hay que pararlo en sí. Ahí va, eso es clarísimo, perfecto, Robert. Ahí va, eso es clarísimo. Que también ha venido gente así, ¿no? Ha venido gente así. Esa no la puedes dejar entrar, porque no, viene con esa actitud. Claro, igual gente, no sé, te pongo otro ejemplo, gente que viene con sus ideas raras, de doctrinas raras, y hay de todo. Bueno, eso no sé, porque
por lo menos en la iglesia escuchan el evangelio, por ahí. Bueno, Sí. perdón, ¿te corté? No, dale, dale. Bueno, cambiando de tema y ya vamos terminando. Pablo jamás puso por encima de todo, él era apóstol, fue Jesús que lo eligió. Ustedes conocen el caso de la conversión de Pablo, pero él no andaba haciendo alarde de eso. Eh, pero los falsos maestros de esto que se creían que eran apóstoles, se creían que eran autoridades, se creían que eran no sé qué, como ocurre hoy en día en un montón de congregaciones, gente que tiene cargos, que es apóstol, que es o el superpastor, yo me encontraba con gente, no, yo soy diácono, como si tuviera no sé qué. Somos todos esclavos, siervos de Cristo, ¿no? Y Pablo dice, no me avergonzaré de jactarme. Es decir, jactarse de que era apóstol le daba vergüenza. No andaba diciendo que era apóstol, que era elegido por Jesús. Pero acá no tenía más remedio. O sea, en este caso, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado. Habla en primera persona del plural para suavizar, pero en realidad está hablando de autoridad que el Señor me dio. Ahora me la dio, la autoridad que Jesús me dio es para edificación y no para destrucción. En cambio, ellos, que se creían los superapóstoles, como lo llama Pablo en algún momento, lo que querían era destruir el ministerio de Pablo, desprestigiarlo. Él le dice, no, yo, a pesar de la autoridad que tengo por Jesús, pero yo, lo mío es para edificación, no para destrucción. Bueno, y terminando, a ver. Pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, de Pablo, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Entonces lo habíamos hablado. Entonces Pablo dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Porque está el que habla, no, porque yo tengo esto, yo sé lo otro, yo tengo este curso, tengo esta maestría, y todos los galardones. El que se recomienda como el super cristiano, el que se recomienda como el super cristiano, es de dudar, porque no precisamos estar mostrándonos y hablando de nosotros los cristianos que somos. Los falsos superapóstoles critican a Pablo por no estar a la altura de ellos en términos de elocuencia, carisma personal, evidencia, señales y maravillas. Sus estándares no eran más que descripciones de ellos mismos y sus ministerios. Las personas que juzgan comparando a otros consigo mismos siempre estarán satisfechas, porque hay gente que critica a otros comparándolo consigo mismo porque se creen modelos. Esto ocurre mucho en la iglesia. Gente que se cree modelo. Deberían ser todos como yo. Hay mucha gente que se cree así. Pablo se rehúsa a cooperar con un sistema tan egoísta como explicó en 1 Corintios. El único juicio válido es el juicio del Señor. Y terminando, dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que no se gloríe de sí mismo, sino que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Muy bien. Hola, Iván. Qué bueno verte, Iván. Hola, ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás que no me acuerdo? Sarasota, cerca de Tampa. Ah, mirá. Sí. Pero, ¿qué estado es? Florida, Florida. Ah, Florida está. Muy bien. Ah, me conecté al principio de la clase, pero en eso me entró una llamada de Uruguay y Ah, me tuve que desconectar. Después ya me conecté, ya había empezado la clase ya, ¿no? Al final, sí. bueno. ¿Y llegaron bien? ¿Todo bien? No, bien, 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 bien. Contento acá. ¿Sí? Ay, qué Extrañando, bueno. Con la extrañando familia. Uruguay.
extrañando Uruguay, pero contento, contento. Ay, qué bueno, qué lindo. Bueno, bueno, nos Nos alegramos. alegramos mucho, qué bueno Claro. verte acá con nosotros. Vamos, ok, saludos para todos ahí. Muchas gracias, Iván. Bueno, igualmente, Abrazo grande, igualmente. Deseo. Abrazo, Un Iván. abrazo para ustedes. Abrazo a la familia. Ok. Nos alegramos mucho con esto diariando que Y mañana tenemos clase de vuelta, Iván, si podés. Sí, Dios mediante, espero por él. Estaba esperando hoy el miércoles, pero una llamada ya y Bueno, tuve que tomarla. qué bueno que sigamos en contacto. Sí, claro. Una bendición. Ok, saludos para todos ahí. Gracias, igualmente. Bueno, hermano, alguien que quiera hablar algo, alguien que quiera comentar algo. No, De todo yo lo que quería hemos hablado. simplemente, en el versículo 7 este que vos comentaste, que hablamos tanto de la apariencia, que está muy bien, ¿no? Porque es un hecho que destaca acá Pablo, ¿no? El tema de la apariencia, porque a él lo juzgaban por la apariencia también que él tenía, ¿no? Como hablabas vos, en su parte física, tampoco era muy hábil al hablar y todo eso, ¿no? Pero una de las cosas que dice acá, también que me parece muy interesante, la Nueva Traducción Viviente traduce que los que afirman que pertenecen a Cristo, ¿no? O sea, como diciendo, la persona que tiene a Cristo también reconoce al otro que también tiene a Cristo, ¿no? Entonces él también dice eso, ¿no? Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos, ¿eh? Es decir, si los corintios tienen a Cristo, también se tienen que dar cuenta que Pablo tiene a Cristo. Es como que hay una comunión, ¿no? en el pueblo cristiano, ¿no? También, ¿verdad? Hay un sentir Mirá, hacia el otro. Discernimiento de espíritu. hubo un caso que yo ya he contado otras veces, el caso de un muchacho que salió de la cárcel con tatuajes, etcétera, y se convierte en una iglesia, y era músico, y lo invitan a tocar en la orquesta de la iglesia, y empezó a tocar en la orquesta de la iglesia, y hubo gente que decía, no, pero está todo tatuado, ¿cómo va a estar, cómo alguien todo tatuado va a estar tocando en la orquesta de la iglesia? Le empezaron a decir al pastor que saliera, y el pastor, no, es un hombre convertido, yo tengo la absoluta certeza que es convertido. La gente le insistió tanto al pastor, que el pastor le tuvo que decir, mirá, hermano, no te quieren ver tocando acá. Y el chiquilín dijo, ningún problema, no, ningún problema, y no tocó más ahí, y no se fue de la congregación, se quedó en los bancos nada más sentado. Ese podía decir, si esa gente se cree que tiene a Cristo, que sepa que yo también tengo a Cristo. Perfectamente lo puedo haber dicho. Claro. Juzgándolo por las apariencias. Sí. Somos muy crueles, muy crueles. No, claro. Pero a lo que yo voy es ese sentido interior de los cristianos entre unos y otros, ¿no? De que se reconocen de alguna manera que esta persona tiene a Cristo, ¿no? Eso, creo que Pablo también está hablando de eso acá, ¿no? Y después lo otro que cuando hablaba de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, yo creo que también tiene que ver con el hecho de razonar bíblicamente, pensar bíblicamente en todas las áreas de la vida, ¿no? Ese es el punto, ¿no? A veces nos quedamos en nuestros razonamientos y bueno, y nos vamos a veces pensamientos, en fin, de la cultura que predomina, ¿no? Y somos dominados por eso, ¿no? Entonces lo que se nos insta acá es eso, ¿no? A razonar bíblicamente, a pensar bíblicamente, en todo, siempre. Buenísimo. Vos sabés que la otra vez hace poco tuve un debate, no quiero con esto ofender a nadie, pero tuve un debate y me decía, pero vos ¿qué sos? ¿Vos sos de derecha? ¿Qué sos vos? Y yo no soy de izquierda, no soy de derecha, digo, yo soy de Cristo, yo quiero pensar bíblicamente. Imagínense los ojos de toda esa gente, como, Claro. esa es mi definición, hoy en día tengo 65 años, lo siento así, lo vivo así, lo quiero vivir así, por lo menos hasta hoy lo quiero vivir así.
no precisa Claro. otra ideología. A mí me convence el Sermón del Monte, digo, mucho mejor que el Capital de Marx, te lo puedo asegurar, y que cualquier programa de político. Sí, sí, tal cual, Está bueno eso que dijiste, la verdad me gustó. tal cual. Además, Pablo viene de la otra carta también que habló y todo, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ah, Estaban partidizados también. Y que son los que estaban en esos partidos, son los que le están molestando, ¿no? Y son los que no reconocen a Pablo como apóstol o como hermano, ¿no? Y Pablo dice, ustedes, es más, Pablo al principio de la carta, ya por el capítulo 2 o 3, no me acuerdo cuál es, él habla de este tema también, ¿no? De que si realmente ellos tienen el Espíritu de Cristo, si realmente ellos son verdaderos cristianos, van a reconocer en Pablo que el ministerio que Pablo hace viene de parte de Dios. Y es interesante esto que decía Aldo, ¿no? El poder darnos cuenta, ¿no? El discernir, ¿no? ¿Quién viene de Dios? ¿Quién no viene de Dios? Estos pseudo pastores, pseudo apóstoles que vienen con todas esas doctrinas raras, esas cosas. Y bueno, el Señor nos da la Biblia, nos da el entendimiento, nos da estas oportunidades de estudiar, de debatir, de tratar de entender lo que realmente Cristo dice, ¿no? No lo que dicen los lajes de derecha o los de izquierda o los de determinadas doctrinas fanáticas o no, no, lo que somos cristianos, somos bíblicos y tratamos de ir por ahí, ¿no? Y vamos como decía Mervis, ¿no? Eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros también, el discernir los espíritus, el discernir de dónde viene el que está hablando, ¿no? Y bueno, y si llega un hermano que es hermano, que se convirtió con todas esas dificultades, ya sea tatuado, ya sea con operaciones, ya sea con lo que sea, y si realmente nació de nuevo, nosotros vamos a ir comprendiendo y vamos a ir entendiendo de que realmente viene de Dios. Si viene a hacer lío, nos vamos a dar cuenta también y bueno, y vamos a llevar al orden la cosa, ¿no? Pero creo que también queremos quedar tranquilos de que el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo, el que guía de quién es la iglesia es de Cristo. No es nuestra y las reglas están tiradas, ¿no? Están puestas, está la Biblia, está la revelación de Dios, ¿no? Hay seguridad también en esto, ¿no? Y yo creo que se relaciona Yo, también con el versículo de Juan, ¿no? Que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, ¿no? O sea, hay, sí, hay una voz está que, bueno, que- sí. que te va también encauzando, ¿no?